Otra vez estoy aquí con ustedes. En esta oportunidad, leyendo un poco de ciertos apuntes que he venido tomando relacionados con las iglesias, las capillas, los oratorios privados. Desde la llegada de los colonizadores, todas las poblaciones en Venezuela tenían un espacio dedicado a Dios, es decir, una iglesia, independientemente del tamaño, ya que esto tenía que ver muchísimo con el tamaño de la población. La iglesia mayor, posteriormente Catedral de Caracas, la iglesia de Guarena, iglesia de Nuestra Señora de Copacabana, de los Guarenas, son iglesias de mayor tamaño, son catedrales. Luego tenemos iglesias de un tamaño menor, como sucede con la iglesia de Santa Cruz de Pacayigua y Guatire, o más pequeña aún la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué esto? ¿Por qué los pueblos tenían iglesias, capillas, oratorios? Porque con los españoles nos llegó la religión católica y los templos, las iglesias, son precisamente para rendir culto a Dios por medio de la religión católica. Desde hace muchos años hay personas, concretamente arquitectos, preocupados por conocer cómo se estructuraron estas primitivas iglesias. Así tenemos, pues, un gran arquitecto, Graciano Gasparini, que realizó una investigación profunda en los templos coloniales en Venezuela, inclusive fotografías de las ruinas que existían, como las ruinas de las misiones del Carmen. Otra persona muy preocupada fue Elvira Álamo Bartolomé, que incorporó en el trabajo Pasos del Arte Religioso en Venezuela, concretamente la Catedral de Guarenas. Pero no son las únicas realmente importantes. Vámonos un poco más al ambiente más cercano a nosotros, un poco más familiar. Las casas urbanas en la época colonial tenían capillas, oratorios privados, donde inclusive con permiso del obispado podían celebrar misas. Uno de los ejemplos más característicos es la capilla de la Santísima Trinidad, que se encuentra dentro de la casa natal del Libertador. Fue remodelada, es cierto, y el cuadro hermosísimo de la Santísima Trinidad fue obra de Tito Salas, pero fue simplemente para restaurar lo que ya existía. Tal vez una de las capillas urbanas más interesantes es esa. La gran mayoría de estos oratorios privados o pequeñas capillas privadas se encuentran en las casas de hacienda, porque las haciendas estaban en las afueras de las grandes ciudades y quedaban distantes para ir a cumplir con los oficios religiosos. Por lo tanto, todas las grandes haciendas tenían su oratorio donde sus esclavizados, los dueños de la hacienda, sus sirvientes, podían asistir a misa, tan solo a misa. No se realizaban allí otro tipo de ceremonias. Una de las más conservadas, digamos así, es la que se encuentra en la Quinta Anauco, o Museo de Arte Colonial. Esta capilla hermosísima que se encuentra allí contiene no solamente el espacio, sino tiene tallas en madera muy hermosas, traídas de otros lugares, como la de San José, una talla de altar muy, muy hermosa. Y tiene algo que nos va a llevar
hacia el occidente del país, que son las alfombras de altar. Las alfombras de altar era donde las damas, las mantuanas, se arrodillaban para rezar el rosario o para la Santa Misa. Posteriormente se utilizan los bancos, los reclinatorios, pero en su principio fueron las alfombras de altar. En la Quinta Nauco se conserva en la capilla una alfombra tejida en los telares de Mérida. Mérida se caracterizó por su textilería y eran alfombras bellísimas con un colorido muy variado y conservaban el nombre de la persona a quien pertenecía esa alfombra. ¿Qué pasa con haciendas un poco más sencillas? Porque no todas eran grandes haciendas. Vámonos aquí, cerquita, a Izcaragua, la hacienda Izcaragua. La hacienda Izcaragua fue una casona de una hacienda cafetalera y cacaotera. En esa hacienda hay una capilla. Con todos los cambios que ha tenido la hacienda Izcaragua y hoy en día es un club, se ha restaurado la capilla. Tuve la suerte, cuando era muy jovencita, de conocer la capilla sin haber sido restaurada. Y he tenido la suerte de poder verla ahora en su restauración. Esa era la capilla de hacienda de la gran hacienda Izcaragua, muy cerca de aquí. Inferimos que otras grandes haciendas también tenían capilla. Por ejemplo, la gran hacienda de Araira, la hacienda del Marqués del Toro. Por tradición oral se nos dice que había una pequeña capilla, un oratorio, que consistía pues en un altar y un pequeño retablo y las imágenes de algunos santos para que allí pudieran orar el marqués cuando venía con su familia, sus capataces, sirvientes y los esclavizados. Solamente se sabe por tradición oral porque las ruinas que quedan ahí son apenas de una cuenta. ¿Qué pasa con la hacienda de Mamo en el litoral guairé? En esa hacienda de Mamo existía un oratorio dedicado a San José. San José, que hace poco hemos celebrado su día, el 19 de marzo, San José era el patrono de la hacienda. Esa talla se encuentra hoy en día en la Quinta Nauco, Museo de Arte Colonial de Venezuela. La hacienda Caria Prima, cercana a Chiroa. Esa hacienda también tiene un pequeño oratorio. Y es fácil identificar los oratorios porque son habitaciones pequeñas, muy pequeñas y un poco alargadas, donde se acostumbraba a colocar al fondo un retablo o simplemente un altar con las imágenes sagradas. Pero estamos hablando de las grandes haciendas. ¿Qué pasa en las casas más pobres de las poblaciones? No había un oratorio. Sin embargo, existía un espacio que llamaban el cuarto de los santos, donde guardaban ciertas imágenes sagradas que salían en procesión en distintas épocas del año. Y la costumbre muy familiar que todavía hoy en día se conserva de tener una mesa donde colocan imágenes sagradas y se le llama la mesa de los santos, o tener una repisa adosada a la pared también con pequeñas imágenes sagradas. La religión católica es básicamente la religión de Venezuela. Por lo tanto, este tipo de costumbre se sigue transmitiendo de padre a hijo. No nos olvidemos en ningún momento del patrimonio del Estado Miranda que constituye la Capilla del Nazareno en Guatire, en la calle Miranda.
Esa capilla del Nazareno, muy antigua, es una muestra de arquitectura, pero más que todo es una muestra de la fe religiosa de un pueblo. ¿Qué más podemos tener para demostrar nuestra fe? Simplemente una imagen sagrada muy cerca de la cama. Era otra costumbre, el Sagrado Corazón de Jesús, pintado o en una estatuilla, se conservaba en las casas y todos los viernes se le colocaba una velita encendida. El Sagrado Corazón de Jesús. Luego vienen pues las tantas advocaciones a la Virgen y sabemos que en Araida la advocación más conocida pues es la Nuestra Señora del Carmen. En Guatire tenemos la Santa Cruz de Pacayigua, sin descontar otras imágenes que se conservan en el país. Este tema es un poco largo porque tendríamos inclusive que profundizar en todas las capillas que se encuentran dentro de la Santa Iglesia, la Santa Cruz de Pacayigua y Guatire. Hay distintas capillas dentro del templo. Esto es un tema para estudiarlo más profundamente, al igual que existen las capillas en la Catedral de Caracas, destacando la capilla de la Familia del Libertador, que es la capilla de la Santísima Trinidad. Por el momento, esto es todo. Volveremos en otro